Y en los últimos meses tuvimos la oportunidad de viajar, Juan, ambos a los Estados Unidos y allí ver la enorme cantidad de productores agropecuarios argentinos que estaban en ese lugar ávidos de tecnología y darnos cuenta, por otra parte, de que no están muy lejos de lo que ocurre aquí en la República Argentina. Una de las personas a la que fuimos a visitar cuando estuvimos en el Farm Progress es el presidente de Rizobacter, Ricardo Yapur, quien nos está acompañando en el día de hoy. Gracias por estar. No sé por qué, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, la primera pregunta, Juan, es básica, digamos, y tiene que ver con cómo ve el futuro de la agricultura, independientemente de la coyuntura, lo que hablábamos en el principio del programa, ¿no? El territorio bonaerense inundado y todo lo que eso implica. Mirá, yo el futuro lo veo complicado en este momento por lo que está pasando, pero no el futuro a largo plazo, no el futuro de la agricultura. O sea, esto es una coyuntura, estamos hablando de una cantidad de hectáreas importante, se habla de más de 10 millones de hectáreas cuando tenemos más de 30 millones de hectáreas agrícolas, o sea, es importante lo que está comprometido por la inundación, pero bueno, nuestro productor es un productor que sigue apostando a futuro, que sigue produciendo, que trata de producir mejor y que obtiene buenos rendimientos a la larga. O sea, yo creo que esto, como todos, es una calamidad para el que lo está viviendo, pero esto va a pasar en algún momento, así como pasó la sequía, esta gran complicación que tenemos. Yo te escuchaba cuando recién presentabas, es un año, realmente es un año muy complicado, porque haber salido de esa seca de, quien se acuerda, de diciembre, enero, y llegar a tener la realidad que tenemos hoy, donde no solamente está comprometido el futuro, sino está comprometido lo viejo, porque quedó mucha soja sin cosechar, quedó mucho maíz sin cosechar, hay lugares como Bolívar donde quedó el 50% del maíz, hablan, o sea, yo no la recorro permanentemente, pero tenemos contacto con nuestros distribuidores y ellos nos hablan de ese número sin cosechar de maíz, lo cual complica mucho la situación. Claro, son años que quedan grabadas en la mente del productor, que dice, ¿te acordás de la inundación del 80, la del 87? Y 2012 va a quedar también. Pero el agro es así, o sea, el que no entiende que el agro es una industria a la intemperie, no sabe nada o no entiende nada del agro. Por eso en los años buenos hay que guardar para los años malos, por eso es lo complejo de este sistema, con el sistema de retenciones y lo que está pasando, que hace que mucha gente no pueda guardar en los años buenos. Pero el agro es así, hay que entenderlo. ¿Y cómo se comportó el productor agropecuario en el primer semestre, en lo que acaba de comenzar del segundo, a la hora de adquirir insumos para el sector agropecuario? El primer semestre fue complicado porque lo que faltaba vender era mucho fungicida, y fungicida con la sequía que hubo, no era muy difícil venderlo. Después, en el invierno, las cosas cambiaron porque venimos de un año que esa sequía hizo que aparecieran muchas malezas resistentes, porque pienso, no porque hay muchas que son resistentes, pero apareció mucho más el problema porque el año pasado creo que a mucha gente por la sequía se le escaparon los barbechos, y este año se hicieron los barbechos tempranos, muy bien hechos. Conclusión, se vendió muy bien durante el invierno. Y en este momento las cosas estaban arrancando bien, porque a pesar de los valores que son necesarios para sembrar maíz, que son de mucha inversión y de mucha plata para invertir, los precios del maíz, tanto los internacionales como los nacionales, si bien los nacionales no son los que deberían ser, pero acompañan para que se podía sembrar, y la intención de siembra había cambiado significativamente con respecto a la siembra de maíz, pero bueno, ahora hay que ver cómo termina todo esto. Claro. Los productores suelen hacer hincapié en que por las retenciones por un lado y el aumento de costos internos de los insumos, la brecha, el margen de ganancia o el margen bruto, si lo tomamos en general, se achica. En el caso de los insumos nacionales como el de ustedes, ¿cómo inciden en el costo para el productor? ¿Los insumos de ustedes son todos producidos en el país o tienen también un costo internacional? Primero te voy a contestar, te voy a responder sobre lo que dijiste al principio. Hoy una hectárea de soja bien hecha o una hectárea de maíz bien hecha, aproximadamente el margen bruto es más o menos lo mismo. El problema es que en un maíz hay que invertir $600 y en una soja hay que invertir mucho menos. Entonces creo que ahí, y después de venir de un año complejo con una sequía importante y que algunos productores se quedaron sin capital de trabajo, esto hace de que mucha gente piense en soja y no piense en maíz. Con respecto al valor de los insumos, si bien nosotros tenemos muchos insumos nacionales, también tenemos muchos importados y productos que lo vendemos en forma directa de importación, y otros productos que importamos y que entran dentro de la cadena de producción de nuestros productos.
Los productos han evolucionado en precio, no mucho como deberían haber evolucionado. Nosotros vendíamos en dólares hace mucho tiempo y hoy, si bien lo hacemos en pesos, lo hacemos con un equivalente dólar equivalente al valor de un dólar oficial con el que veníamos trabajando. Cuando empezás a mirar, la rentabilidad de la empresa ha caído drásticamente en el último tiempo, porque una inflación de más de un 20%, con una devaluación de un 8, 10, 12% de devaluación, hace que nos vayamos achicando y en cuanto a la rentabilidad, con costos crecientes muy importantes, como le pasan a los productores también. Conclusión, los productos no han bajado, sí han bajado en términos relativos si lo comparamos con lo que vale una tonelada de maíz o una tonelada de soja, en términos relativos. O sea, nosotros usábamos siempre, bueno, inocular una hectárea de soja, ¿cuántos kilos de soja te cuestan? Y históricamente siempre hablábamos de un valor de más de 10, 12 kilos, y hoy estamos hablando de menos de 10 kilos, o sea, si lo buscamos por términos relativos, ¿no? La maquinaria agrícola, por ejemplo, se informó hace muy pocas horas, al haber un cambio de mandato en la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, que el primer semestre fue muy penoso en lo que hace la comercialización, con una caída del orden del 50% respecto al mismo periodo del año anterior, pero que las expectativas concretas para el segundo semestre son de una recuperación de más del 10%. En niveles porcentuales, ¿qué pasa con los insumos? Lo que le pasa a la maquinaria agrícola es lógico, porque se está vendiendo muy bien vendido Tractor, en años anteriores. Que es de industria nacional. Claro, pero el parque de maquinaria agrícola es moderno, es nuevo, es eficiente. Entonces, si hubo la sequía que hubo en su momento y el productor se retrajo a comprar, es bastante lógico, y es bastante lógico también que después en algún momento se recupere. Con respecto a insumos para el agro, yo pienso que va a ser una campaña muy buena. Creo que va a ser una campaña muy rápida, que va a haber que tener una logística muy fuerte para atenderla, porque el productor todavía no está comprando, pero va a comprar en el momento de la siembra. Pero yo veo una muy buena campaña producto de los precios. O sea, aquel productor que hoy a 2.000 pesos la tonelada de soja o a $200 la tonelada de maíz no le pone todos los insumos, se está equivocando, y creo que los productores nuestros no se equivocan. Entonces veo que acá lo que hay que tener es producción alta para multiplicar por esos valores. Entonces se sabe que por cada dólar invertido en agroquímicos se obtienen más o menos unos $13 por el uso de fitosanitarios. Conclusión, el productor va a seguir invirtiendo, y estos números los tiene el productor más claro que lo puedo dar yo a lo mejor, ¿no? Y Ricardo, a la hora de afinar el lápiz para buscar alternativas para mejorar la rentabilidad, si se compra un insumo contra cosecho, digamos, 8 meses antes para estoquear, ¿hay realmente una diferencia a favor del productor? ¿Baja el precio del insumo comprado en marzo para una gruesa que comprarlo en septiembre? Hay productos que sí, hay productos que no, depende de las compañías. Hay compañías que hacen pre-campañas muy importantes, sí, y bien desarrolladas, sí, compañías que no lo hacen. Depende de sus casas matrices, depende de los productos que tengan que importar en muchos casos. Y, o sea, una buena pre-campaña a veces hace de que se venda un poco más barato desde el lado de las empresas, y que que el productor se estoquee con un precio distinto. Sí. Y a su vez asegura que la compañía sepa cuánto tiene vendido y pueda traer desde distintos países del mundo. Digo esto porque hoy las empresas usan un término que es alocar mercadería, y alocar mercadería es asegurar que la casa matriz que está en Estados Unidos, que está en Alemania, que está en Francia o está en Suiza, asegure que le va a entregar mercadería en un momento determinado. Porque con estos precios, como tenemos precios nosotros, lo tiene todo el mundo. Y todo el mundo apunta a invertir la mayor cantidad que puede para obtener los mejores rendimientos y no perder estos precios que el mundo tiene. Conclusión, hoy cuando se compra temprano, en algunos casos, algunas compañías hacen buenos descuentos. Después tenemos el otro problema, la inseguridad rural, la poca cantidad de gente que queda en el campo, la poca logística que queda en el campo, la poca disponibilidad de galpones y de seguridad. Claro. Entonces eso hace que mucha gente por ahí no compra porque, ¿qué hago? Me guardo una semilla de maíz que vale 1.000 pesos y me la guardo en el campo, claro, cuando con una camioneta me llevan 20 bolsas de maíz en una camioneta y me llevaron un platal. Qué sé yo, sí, sí. Muchas cosas. Esto también incide que muchos productores compren sobre la marcha. Muy bien. Gracias, Ricardo, por haber venido. No, gracias a ustedes. Yo siempre les digo que estoy muy agradecido a ustedes como periodismo, porque son los que permiten que nosotros lleguemos a todos los rincones del país y a mucha gente que nosotros no podemos llegar y que no
podemos hacer conocer nuestras cosas. Ustedes pueden llegar a muchos más lugares y por eso estoy muy agradecido de ustedes. Es la obligación. El gusto es todo nuestro. Nosotros Gracias, seguimos. Ricardo. Se vuelve a Pergamino. Qué lindo ir a Qué Pergamino. lindo. Gracias. Nos vemos.